París, 17 de mayo de 2006. El Stade de France vibra como pocas veces en la historia. Las tribunas se estremecen, ondean banderas azulgranas y los cánticos retumban contra el cielo parisino. El FC Barcelona acaba de derrotar al Arsenal en la final de la Champions League. Es el regreso a la gloria después de 14 años de espera. Y allí, en medio de un mar de estrellas como Ronaldinho, Eto'o, Puyol, Deco, Henry, hay un mexicano que se alza como campeón de Europa. Ese jugador es Rafael Márquez Álvarez, un defensa nacido en Zamora, Michoacán, que de niño pateaba balones en canchas de tierra y que esa noche en París se convierte en parte de la élite del fútbol mundial. La imagen es poderosa, un mexicano sosteniendo el trofeo más importante de fútbol de clubes, un símbolo de orgullo para un país acostumbrado a ver a sus talentos brillar en casa, pero rara vez triunfar al máximo nivel en Europa. Rafael Márquez no solo ganó una Champions League, ese día cambió la percepción del futbolista mexicano. Dejó en claro que la disciplina, la inteligencia táctica y el liderazgo también podían llevar el sello de México. Para llegar a París el camino fue largo. Antes de vestir la camiseta blaugrana, Márquez había dejado huella en el Atlas, el club que le dio la oportunidad de formarse en su mítica cantera, rodeado de una generación dorada que maravilló al país. Después, el salto a Francia con el Mónaco, donde conquistó la Liga 1 y jugó su primera Champions. Un joven mexicano abriéndose paso en un fútbol duro, físico y exigente, que moldeó al Kaiser de Michoacán. Hoy viajaremos por su vida, reviviremos la final de 1999 con el Atlas, aquella derrota inolvidable pero formativa, su debut en selección y la inolvidable Copa Confederaciones del 99, el fichaje al Mónaco, el sueño de Barcelona, los 5 mundiales con la camiseta del Tri, sus títulos en México con León y su despedida en el Estadio Jalisco. Rafael Márquez es más que un defensa, es un líder, un estratega dentro del campo, un hombre que con serenidad y firmeza logró estar al nivel de los mejores defensores del planeta. Su historia es la de un mexicano que se atrevió a soñar en grande y que convirtió ese sueño en legado eterno. Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Lejos de Casa, el podcast de quienes cruzaron fronteras para convertir los sueños en historia. Bienvenidos a la vida del Kaiser de Michoacán. Zamora, Michoacán. Allí, entre calles polvorientas y canchas improvisadas, nació el sueño de Rafael Márquez Álvarez, un niño que corría detrás de un balón desinflado, pero que ya transmitía esa serenidad y seguridad que más tarde lo harían único en el campo. Su padre, Rafael Márquez Esqueda, había sido futbolista profesional, defendiendo los colores de varios equipos como el Oro Jalisco, Irapuato y Morelia. Fue él quien lo guió en los primeros pasos, llevándolo a entrenar, acompañándolo en esos días en que el fútbol no era un hobby, era ya una vocación. En Michoacán no había academias modernas ni grandes estadios, pero había pasión y disciplina, y pronto la mirada de los visores del Atlas se posó en ese joven defensa central. A mediados de los 90, Márquez ingresó a las fuerzas básicas del Atlas, un club que sin saberlo estaba gestando una de las generaciones más recordadas del fútbol mexicano. En esos vestidores coincidió con nombres que marcarían época: Pavel Pardo, Osvaldo Sánchez, Miguel Cepeda, Juan Pablo Rodríguez y Daniel Osorno. Todos formaban parte de esa camada que devolvería protagonismo a los rojinegros. Rafael se forjó bajo la disciplina de técnicos que sabían que tenían oro en las manos. Ricardo Lavolpe fue clave en ese proceso. Exigente, obsesivo con la salida limpia desde el fondo, inculcó en Márquez una virtud que lo acompañaría toda su carrera: la capacidad de iniciar el juego desde la defensa con serenidad e inteligencia. Su debut en Primera División llegó el 19 de octubre de 1996, ante Pumas. Un joven de apenas 17 años ya mostraba personalidad de veterano. No se escondía, pedía la pelota, mandaba en la zaga. Ese Atlas pronto se convirtió en sensación. Un equipo ofensivo, atrevido, que alcanzó liguillas y enamoró a una generación de aficionados. Y en el corazón de esa defensa aparecía siempre Rafa Márquez, el muchacho serio, de mirada fija, que parecía nacido para los grandes escenarios. La prensa empezó a hablar de él como el futuro líder de la saga mexicana. Los rivales lo reconocían por su temple,
y dentro del vestidor, sus compañeros lo miraban con respeto, porque sabían que Rafa no solo jugaba, interpretaba el juego. Era el inicio de un camino que lo llevaría de Zamora al mundo. A finales de los 90, el Atlas vivió un resurgimiento, un club con una tradición inmensa pero con títulos lejanos en la memoria, y aquella generación de jóvenes, guiada por Ricardo Lavolpe, se convirtió en la esperanza de una afición que soñaba con volver a la gloria. En el corazón de esa saga, con apenas 19 años, estaba Rafael Márquez, sereno, con temple de capitán aunque aún no portaba el gafet. Un defensa que no solo defendía, salía con la pelota limpia, levantaba la cabeza y distribuía como si fuera un mediocampista más. La liguilla del verano de 1999 quedará marcada para siempre en la historia rojinegra. El Atlas avanzó con autoridad, superando a rivales duros hasta llegar a la gran final contra los Diablos Rojos del Toluca, un equipo poderoso, dirigido por Enrique Meza y con figuras como José Saturnino Cardoso, Vicente Sánchez y Hernán Cristante. La ida se jugó en el Estadio Jalisco, abarrotado, teñido de rojo y negro. El Atlas, fiel a su estilo, se lanzó al frente. El partido fue intenso, con llegadas de ambos lados. Pero al minuto 8, Atlas ya perdía por 2 goles. Al 20, descontaría a través de Andrade. Sin embargo, Carlos María Morales pondría tierra de por medio y marcaba el tercero al minuto 27. Atlas insistió y encontró el descuento al 54. Y entonces llegó el momento inolvidable. El joven Rafael Márquez se elevó en el área como un gigante y con un cabezazo lleno de fuerza y coraje empató el partido. El balón besó las redes y el Jalisco explotó como pocas veces en su historia. Ese gol no solo puso el 3-3 final, sino que marcó a fuego la leyenda de Rafa como líder de aquella generación. Su grito de gol, con los brazos abiertos, se convirtió en la postal de la final y en uno de los recuerdos más emocionantes para la afición rojinegra. Toluca mostró su poder ofensivo, pero Atlas resistió con orden. Un espectáculo lleno de goles que dejaba todo para la vuelta. La vuelta, en el estadio Nemesio 10, fue una auténtica batalla. Atlas jugó con valentía, con corazón, con esa juventud que parecía no conocer el miedo. Rafael Márquez fue fundamental. Ordenó la defensa, anticipó a Cardoso en varias jugadas clave y hasta se animó a incorporarse al ataque en balón parado. El partido terminó 2-2 en tiempo regular, el global 5-5. Todo se decidiría desde los tiros penales. Atlas y Toluca intercambiaron disparos. Cada gol era un suspiro, cada fallo una puñalada. Los jóvenes rojinegros cargaban con el peso de la historia, y en el momento decisivo, el sueño se escapó. Toluca se impuso en la tanda, dejando al Atlas con un subcampeonato doloroso, pero al mismo tiempo, con un legado imborrable. Esa final perdida dejó huella en Rafa Márquez, pero entendió lo que significaba competir al más alto nivel, soportar la presión de una ciudad entera y levantarse después de la derrota. Muchos dirán que esa fue la derrota más gloriosa en la historia rojinegra, porque además del resultado, el Atlas conquistó algo más grande, el corazón de México. Y allí estaba Rafa Márquez, consolidado como líder, mostrando al mundo que no era un defensa cualquiera, que estaba destinado a cruzar fronteras y que pronto su nombre resonaría más allá de los estadios mexicanos. Mientras Rafa Márquez se consolidaba con el Atlas, la selección mexicana empezaba a mirarlo con atención. Su temple, su madurez prematura, eran cualidades que ningún entrenador podía ignorar. En 1997, a los 18 años, fue convocado por primera vez a la selección mayor, un joven que sin temblar se puso la camiseta verde con naturalidad, como si hubiese nacido para liderar desde la saga. Su primera gran vitrina internacional llegaría 2 años después. El escenario, la Copa FIFA Confederaciones de 1999 celebrada en México. Un torneo en casa, ante su gente, con rivales de talla mundial. Para Márquez, era la oportunidad de mostrar que no solo podía competir, podía brillar al más alto nivel. México avanzó con paso firme, apoyado en una generación dorada. Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández, Germán Villa, Pavel Pardo, y en la defensa,
un jovencísimo Rafael Márquez. El torneo encendió la ilusión y el 4 de agosto de 1999, en el Estadio Azteca, México se enfrentó a Brasil en la gran final. Un Brasil que venía con figuras como Ronaldinho, Roberto, Emerson y Serginho. La prueba máxima. Aquel partido se volvió inolvidable. México se lanzó con valentía, sin miedo a la verde amarela. Y allí, en medio campo, Márquez fue clave. Anticipó, marcó y distribuyó. No parecía un joven de 20 años, parecía un veterano de 1000 batallas. Y llegó una jugada que aún se recuerda. Brasil intentó sorprender a México al reanudar tras una falta recibida, pero Germán Villa recuperó la pelota en campo mexicano. Con serenidad, entregó el balón a Rafa Márquez, quien lo recibió delante de medio campo, levantó la cabeza, condujo el balón con elegancia y con un movimiento simple pero magistral. El balón llegó rápido a los pies de Blanco, quien con una genialidad convirtió un gol que encendió al Azteca. Esa acción fue más que una conducción, fue el símbolo del estilo Márquez, un defensa que no solo destruye, sino construye. El partido terminó 4-3 para México, el Estadio Azteca explotó. México campeón de las Confederaciones, venciendo a la todopoderosa Brasil. Y en medio de la celebración, un joven Rafael Márquez levantaba el trofeo, comenzando a forjar su leyenda con la selección. Aquella noche del 99 no solo consagró a una generación, también confirmó que Rafa Márquez había llegado para quedarse, un defensa que con apenas 20 años ya era campeón internacional, un líder silencioso, llamado a ser capitán. Ese torneo fue el preludio de su primera aventura en Europa. Los ojos de los visores extranjeros ya estaban sobre él, y pronto la llamada llegaría desde Francia. Era hora de un nuevo desafío, el AS Mónaco. El verano de 1999 trajo un giro monumental en la carrera de Rafa Márquez. Con apenas 20 años, campeón de la Copa Confederaciones y subcampeón con Atlas, el nombre del michoacano ya circulaba en la órbita del fútbol europeo. Los rumores lo vinculaban con equipos españoles, incluso con el Real Madrid, pero finalmente el destino lo llevó a la Liga 1 de Francia. El AS Mónaco apostó por él, convirtiéndolo en el defensa mexicano más joven en dar el salto al viejo continente. Para Rafa, llegar al Principado fue un desafío mayúsculo, un idioma desconocido, una cultura nueva y un estilo de fútbol físico, veloz y muy diferente al mexicano. Pero el Kaiser de Michoacán no tardó en adaptarse. En Mónaco coincidió con futbolistas de gran calidad, Ludovic Giuly, Marcelo Gallardo, David Trezeguet y Fabián Barthez, un vestidor con experiencia, donde Márquez aprendió a combinar su temple con el rigor europeo. Su primera temporada fue de aprendizaje, pero pronto se consolidó como titular indiscutible. Su salida con balón, su inteligencia táctica y esa serenidad que parecía inquebrantable lo convirtieron en un referente en la defensa monegasca. En el año 2000 levantó su primer título europeo, la Liga 1 con el Mónaco, un logro histórico, porque no era común ver a un mexicano levantar un trofeo en una liga europea. Y más allá del campeonato, llegó algo más importante, la oportunidad de disputar la UEFA Champions League. Márquez debutó en la máxima competición de clubes en Europa con esa mezcla de nerviosismo y emoción que solo da la Champions. El himno sonaba, y allí, entre las estrellas del continente, estaba un joven nacido en Zamora, Michoacán. Jugó contra gigantes, marcó a delanteros de élite y poco a poco comenzó a llamar la atención fuera de Francia. En Mónaco, Rafa se ganó el respeto no solo de su afición, sino de toda la liga francesa. Era el defensa que imponía sin violencia, el que con un simple anticipo desarmaba a cualquiera. Durante 4 temporadas, entre 1999 y 2003, jugó más de 110 partidos oficiales con los rojiblancos, conquistó una Copa de la Liga en 2003 y disputó noches memorables en Champions. El mundo ya lo veía como uno de los mejores defensores jóvenes del planeta, y su destino parecía inevitable: dar el salto a un club que peleara por la cima europea. Los rumores sobre el Real Madrid volvieron a sonar, pero fue el Fútbol Club Barcelona el que se adelantó. En el verano de 2003, el club catalán firmó a Rafael Márquez, convirtiéndolo en apenas el tercer mexicano en vestir la camiseta blaugrana. Era el inicio de una etapa dorada, donde Rafa no solo jugaría en la élite, haría historia.
Verano de 2003. Rafael Márquez aterriza en Barcelona. La ciudad condal lo recibe con expectativa, porque no es común que el club apueste por un defensa mexicano. Pero los que lo conocían sabían que llegaba un jugador diferente. En el Camp Nou coincidió con una plantilla en reconstrucción. Era la etapa en que el club buscaba recuperar la grandeza perdida, y con él llegaron figuras que marcarían una época: Ronaldinho, Deco, Yuli y más adelante Samuel Eto'o. Después se consolidarían Xavi Hernández, Andrés Iniesta y un joven llamado Lionel Messi. Rafa se ganó pronto la confianza de la afición. Su salida limpia desde el fondo, su capacidad para distribuir como si fuera un mediocampista y su temple inquebrantable en los partidos grandes hicieron que Rijkaard lo convirtiera en pieza fundamental del esquema. En su primera temporada, 2003-2004, Márquez alternó como central y medio centro defensivo. Su polivalencia era oro puro. El equipo comenzó a crecer y a recuperar la confianza. Pronto llegó la recompensa, el título de Liga en 2005, rompiendo una sequía de 6 años sin levantar el trofeo. Pero lo mejor estaba por venir. En la temporada 2005-2006, el Barça alcanzó la cima, con Ronaldinho deslumbrando al mundo, Eto'o marcando goles y Rafa liderando desde la defensa. El club conquistó la Champions League en París, tras vencer 2-1 al Arsenal. Aquel 17 de mayo de 2006, Rafael Márquez se convirtió en el primer mexicano en levantar la UEFA Champions League, un logro que lo colocó automáticamente en la élite mundial. El niño de Michoacán se había consagrado en la cumbre del fútbol. Durante las siguientes temporadas Márquez vivió su plenitud. Ganó 4 ligas de España, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Champions League y 2 Mundiales de Clubes de la FIFA. Un palmarés impresionante, digno de los grandes. Pero más allá de los títulos, lo que distinguió a Márquez fue su rol silencioso, su liderazgo sin necesidad de gritos, su capacidad de ordenar con un gesto, su inteligencia para anticipar lo que nadie más veía. Ronaldinho lo llamaba el equilibrio del equipo, Xavi lo consideraba un mediocampista disfrazado de central, y Messi, con quien coincidió en sus primeros años, recordaría a Rafa como un maestro en la salida del balón. Fue parte fundamental de la transición del Barça de Rijkaard al Barça de Guardiola, un club que pasó de ser aspirante a convertirse en una máquina histórica de ganar, y en ese proceso, Márquez estuvo en el corazón de la saga. En el 2009, el Barça conquistó el sextete histórico: Liga, Copa, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, un logro jamás visto hasta entonces, y ahí estaba Rafa Márquez, contribuyendo con su jerarquía y su experiencia. En total, jugó más de 240 partidos oficiales con el Barcelona, anotó 13 goles y dejó huella como uno de los mejores defensores en la historia del club. Rafa Márquez no solo representaba a México en Europa, representaba la confirmación de que el futbolista mexicano podía ser élite mundial. Su etapa en Barcelona lo convirtió en leyenda, un símbolo de respeto en Europa y un ejemplo eterno para generaciones de futbolistas mexicanos. El ciclo en Cataluña llegaría a su fin en 2010, pero Rafa aún tenía capítulos por escribir. La historia de su carrera todavía no terminaba. Hablar de Rafael Márquez en la selección mexicana es hablar de liderazgo, de constancia, de un hombre que cargó la camiseta verde durante 2 décadas. Con la selección mayor debutó en 1997 en un amistoso contra Ecuador y desde entonces jamás dejó de ser protagonista. Su primer gran torneo fue la Copa Confederaciones en 1999, disputada en México. Allí, Rafa fue titular indiscutible en la saga, y su aporte fue clave para que México conquistara el título más importante de su historia en aquel momento. En la final contra Brasil, protagonizó una jugada memorable, balón controlado, rompiendo líneas y entregando el esférico para un contragolpe que culminaría en gol mexicano. Era la muestra de lo que vendría después, un central con visión de mediocampista. Llegó su primer mundial, Corea-Japón 2002. Tenía apenas 23 años, pero ya era titular indiscutible y líder natural. México avanzó como primero de grupo, pero en octavos cayó ante Estados Unidos. Aquel día, Márquez fue expulsado por una dura entrada, un episodio amargo que lo marcaría y que se convertiría en combustible para su revancha futura. En Alemania 2006, Rafa llegó en plenitud,
Era ya jugador del Barcelona, campeón de Champions, y fue designado capitán de México. En el partido contra Argentina, en octavos, marcó el gol histórico que puso a México en ventaja, un tanto que hizo soñar a toda la nación. El duelo terminaría con un golazo de Maxi Rodríguez en tiempo extra, pero la imagen de Rafa celebrando su gol quedó tatuada en la memoria de los aficionados. En Sudáfrica 2010, la historia se repitió, otra vez frente a Argentina en octavos. Márquez, capitán, ordenó la defensa y anotó el gol que empató el partido contra Sudáfrica en el debut. Su liderazgo era incuestionable. Llegó Brasil 2014, con 35 años. Muchos creían que ya no estaría, pero no solo fue convocado, fue capitán nuevamente y marcó un gol clave contra Croacia para que México avanzara a octavos de final. Se convirtió en el primer jugador en la historia en ser capitán en 4 Copas del Mundo consecutivas. Finalmente, en Rusia 2018, con 39 años, Rafael Márquez disputó su 5º mundial, un logro al alcance de muy pocos en la historia del fútbol. Compartió vestidor con jóvenes que lo admiraban como leyenda. No jugó todos los minutos, pero su sola presencia imponía respeto. Era el símbolo de una generación. 5 mundiales, 4 como capitán, goles decisivos, liderazgo inquebrantable. Rafael Márquez se convirtió en sinónimo de la selección mexicana. Su historia en los mundiales no se mide solo en resultados, se mide en respeto, en legado, en la certeza de que México tuvo un capitán que siempre dio la cara, que nunca se escondió en momentos difíciles y que llevó con orgullo la bandera tricolor a lo más alto. Después de su gloriosa etapa en Europa, muchos pensaban que Rafa Márquez regresaría directamente al Atlas, el club de sus amores, pero el destino tenía preparada una sorpresa. En el verano 2013 fichó con el Club León, un club histórico, pero que llevaba una década lejos de los reflectores. Con Rafa, la Fiera encontró el orden, la jerarquía y la confianza para volver a la élite. Ese mismo año, León levantó el título de la Apertura 2013, venciendo en la final al América en el Estadio Azteca. Márquez, como capitán, alzó el trofeo con orgullo. Era su primer título de liga en México. Y lo increíble ocurrió meses después. León repitió la hazaña en el Clausura 2014, esta vez derrotando al Pachuca en una final dramática. Rafa Márquez se convirtió en bicampeón del fútbol mexicano, demostrando que su jerarquía seguía intacta. El León encontró en él el líder que necesitaba, y Rafa encontró en León la oportunidad de cerrar su carrera en México con gloria. En 2016, después de un paso por el Hellas Verona en Italia, Rafa Márquez finalmente regresó al Atlas. El Estadio Jalisco lo recibió de pie, con ovación atronadora. El hijo pródigo estaba en casa. Durante 2 años vistió nuevamente la camiseta rojinegra, no siempre acompañado de resultados deportivos, pero siempre con el mismo compromiso y liderazgo. Fue capitán, mentor de jóvenes y símbolo viviente del Atlas. El 20 de abril de 2018, en un partido contra Chivas, Márquez disputó su último clásico tapatío, y el 28 de abril de 2018, en el Estadio Jalisco, jugó el último partido de su carrera en Liga MX ante Pachuca. Ese día, la afición del Atlas lo despidió con lágrimas, aplausos interminables y un mosaico que decía «Gracias, Kaiser». Su retiro fue más que una despedida, fue la consagración de una leyenda, un jugador que partió desde Zamora y que conquistó Europa, y que cerró el círculo donde todo comenzó, en el Jalisco, vestido de rojinegro. Ese día no solo se despedía un futbolista, se despedía un referente, un líder, el mejor defensa mexicano de todos los tiempos. El legado de Rafael Márquez no solo se mide en títulos, sino en la forma en que fue percibido alrededor del planeta. En Francia, la prensa lo llamó un central con pies de mediocampista. En España, los diarios deportivos lo colocaron en la élite del Barcelona, comparándolo con leyendas como Ronald Koeman y Carles Puyol. Y en México, se convirtió en un símbolo de orgullo nacional. En el vestidor del Barcelona, Márquez no era solo un jugador, era el líder silencioso. Ronaldinho lo llamaba equilibrio. Messi decía que era un capitán dentro y fuera del campo. Xavi e Iniesta reconocían su capacidad para iniciar jugadas desde el fondo, con pases largos que rompían líneas como un cirujano del balón.
La prensa internacional también lo reconoció. En 2006, el diario francés L'Équipe lo incluyó entre los defensas más elegantes de la década. En España, Marca y Mundo Deportivo lo calificaban como uno de los mejores centrales de la liga. Y en América Latina, fue comparado con históricos como Oscar Ruggeri y José Luis Brown. Sus rivales también lo respetaban. Delanteros como Thierry Henry, Samuel Eto'o y Didier Drogba decían que era dificilísimo superarlo en el mano a mano. Su lectura de juego, su anticipo, su calma bajo presión eran virtudes que lo colocaban a la altura de los mejores del mundo. En México, Rafa Márquez se convirtió en espejo para generaciones. Jugadores como Héctor Moreno, Diego Reyes y Carlos Salcedo han declarado que crecieron viéndolo y que su estilo marcó la pauta para los defensas mexicanos que soñaban con Europa. Más allá de la cancha, Rafa se ganó respeto por su labor social. A través de su fundación Rafa Márquez, apoyó a niños en situación vulnerable, brindándoles educación, deporte y alimentación, un reflejo de su compromiso no solo con el fútbol, sino con la sociedad. Rafael Márquez fue visto en el mundo como un pionero, un futbolista que abrió puertas, que demostró que un mexicano podía ser capitán en la Champions, que podía jugar en el Barcelona y ganar todo, que podía liderar a su selección en 5 mundiales. Un hombre que hizo del respeto su bandera. Retirarse del césped no significó alejarse del fútbol. Rafael Márquez encontró un nuevo rol, el de formador, estratega y dirigente. En 2022, el Fútbol Club Barcelona lo llamó para dirigir al Barcelona Athletic, el equipo filial que nutre de jóvenes talentos al primer equipo. Para Rafa, era un regreso a la casa donde se consagró como jugador. Bajo su mando, el Barça B recuperó orden defensivo y disciplina táctica. En su primera temporada, logró clasificar al equipo a los playoffs de ascenso a Segunda División, algo que no ocurría desde hacía años. Jugadores como Lamine Yamal y otros canteranos han reconocido la importancia de su liderazgo, no solo en lo táctico, sino en la formación personal. Márquez transmitió a los jugadores la experiencia de alguien que jugó en Champions, que fue capitán en mundiales, que compartió vestidor con los mejores del planeta, y lo hizo con humildad, con paciencia, demostrando que el Kaiser también podía ser maestro. Pero su compromiso con el fútbol mexicano también lo llevó de regreso a casa. Tras su retiro, asumió un papel como directivo en Atlas, donde buscó profesionalizar la estructura del club y apoyar el desarrollo de las fuerzas básicas. Aunque su etapa administrativa tuvo retos y altibajos, fue parte de la construcción de un proyecto que años después llevaría al Atlas a conquistar títulos tras más de 70 años de sequía. Su figura como dirigente y entrenador demostró algo clave, que Rafael Márquez no solo fue grande en la cancha, sino que también podía dejar huella desde los despachos y los banquillos. El Kaiser entendió que la grandeza también se mide en lo que uno enseña, en lo que uno construye para el futuro, y Rafa sigue siendo constructor de sueños, ya no con sus barridas, sino con su visión y liderazgo fuera del césped. Rafael Márquez Álvarez no fue un futbolista más, fue un pionero, un capitán, un símbolo eterno del fútbol mexicano. En su andar, dejó marcas imposibles de borrar. Capitán en 5 Copas del Mundo, campeón en Europa con el Mónaco, pilar en la época dorada del Barcelona de Ronaldinho, Xavi, Iniesta y Messi, bicampeón con León en México y leyenda inmortal del Atlas. Pero más allá de los títulos, lo que Márquez dejó fue respeto. Respeto de compañeros, de rivales, de entrenadores y de aficionados. Respeto del mundo entero hacia un defensa que jugaba con la elegancia de un mediocampista y la dureza de un líder. Rafa cambió la percepción del futbolista mexicano en Europa. Abrió una puerta que parecía cerrada. Demostró que no solo los brasileños o argentinos podían ser líderes en la élite, que un niño de Zamora, Michoacán, podía conquistar la Champions League y levantarla en París como protagonista. Su legado vive en cada defensa mexicano que se atreve a soñar, en cada niño que juega descalzo en una cancha de tierra y se imagina en el Camp Nou, en cada capitán que al portar la cinta en el brazo recuerda la figura imponente del Kaiser de Michoacán. Rafael Márquez nos enseñó que el liderazgo no se grita, se ejerce con calma, con carácter, con respeto, que la grandeza no es un instante, es una carrera construida con disciplina, sacrificio y sueños cumplidos. Hoy, su nombre está escrito junto al de Hugo Sánchez, como los 2 futbolistas mexicanos más grandes de todos los tiempos,
Uno fue goleador, el otro fue líder y muralla. Ambos cambiaron la historia del fútbol nacional. Y mientras el balón siga rodando, mientras un niño sueñe con ser defensa, mientras una tribuna grite con orgullo el nombre de México, Rafael Márquez vivirá. Porque hay futbolistas y hay leyendas. Y Rafael Márquez Álvarez es y será por siempre el Kaiser de Michoacán. Hemos recorrido la vida y carrera de un hombre que trascendió fronteras, Rafael Márquez Álvarez, el Kaiser de Michoacán, un líder que marcó época en Europa, en México y en el mundo. Su historia nos recuerda que el talento abre puertas, pero es la disciplina, el carácter y la constancia lo que convierte a un futbolista en leyenda. Si esta historia te inspiró, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast favorita. Búscanos como Fútbol Lejos de Casa para no perderte las próximas entregas, donde seguiremos viajando por las historias de quienes dejaron su tierra para conquistar el mundo del fútbol. Activa las notificaciones, comparte este episodio con los amantes del fútbol y acompáñanos la próxima semana, cuando traeremos otra leyenda que llevó su pasión más allá de las fronteras. Porque las grandes historias siempre se cuentan lejos de casa.